Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan, los concejales, el equipo técnico administrativo de la corporación, la ciudadanía que hace presencia acá en el recinto, las personas que nos siguen desde la virtualidad. Hoy martes 28 de julio, siendo las 6:39 p.m., damos inicio a esta sesión extraordinaria, sesión número 2, sesión de socialización por el cual se adopta la política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia del municipio de Tabio 2026-2038 y se dictan otras disposiciones. Antes de dar inicio, señora secretaria, por favor, sírvase a hacer llamado a lista. Un cordial saludo para todos los presentes y los que nos siguen en redes sociales. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Fandiño González Jeffer Albeiro. Muy buenas noches para todos, presente. García Fernández Sara Daniela. Presente. García Montaño César Mauricio. Presente. González Hernández Marta Isabel. González Uribe Andrés Felipe. Muy buenas noches para todos, presente. Ortiz Granados Diego Leonardo. Buenas noches, presente. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Presente. Rodríguez Gil Oscar. Buenas noches, presente. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Presente. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Presente. Zambrano Espinosa Juan Camilo. Con un cordial saludo para todos, Juan Camilo Zambrano Espinosa presente. Zapata Velázquez Andrés Felipe. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 12 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria, habiendo quórum deliberatorio y decisorio, declaro abierta esta segunda sesión. Por favor, da lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, participación ciudadana. Quinto, aprobación, acta número 006 del 24 de julio de 2026 por la Comisión Segunda Permanente. Sexta, aprobación, acta número 002 del 24 de julio de 2026 por la Comisión Primera Permanente. Séptimo, socialización, proyecto de acuerdo número 011 por el cual se adopta la política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia del municipio de Tabio 2026-2038 y se dictan otras disposiciones. Octavo, lectura de comunicaciones. Novena, proposiciones y varios. A continuación, pongo a consideración de los concejales el orden del día propuesto para esta sesión. ¿Alguno de los concejales encuentra algún aspecto que debe ser modificado o discutido? ¿Concejales aprueban el orden del día? Señora secretaria, sírvase a dar informe de la decisión de los concejales. Señor presidente, el orden del día se ha aprobado en plenaria. Siguiente punto. Tercero, himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Las 1000 cementeras que adornan su suelo semejan tapices bordados al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras al son de plegarias y amargo sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto.
Cuarto, participación ciudadana. El día de hoy hay una persona inscrita. Por favor, pasar a la trila al señor Iván Ángel. Primero que todo, muy buenas tardes, señor Iván Ángel. Le damos la bienvenida de nuevo acá al recinto municipal. Gracias por acompañarnos a esta socialización. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos y para todas, señor presidente, honorables concejales y concejalas y asistentes. Después de revisar la política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia para la cooperación 2026-2038, quiero reconocer el esfuerzo de la administración municipal para formular un instrumento que promueva el diálogo entre las diferentes comunidades religiosas y contribuya a la convivencia en nuestro municipio. Ese propósito merece ser valorado. Sin embargo, considero importante dejar algunas observaciones que pueden fortalecer esta política antes de su adopción. En primer lugar, aunque el título incorpora la libertad de conciencia, el documento desarrolla principalmente la libertad religiosa y la libertad de cultos, dejando en segundo plano el derecho de todas las personas a creer, no creer, cambiar de religión o mantener convicciones filosóficas sin discriminación. En un Estado social de derecho y laico, la libertad de conciencia debe ser el eje articulador de esta política pública. En segundo lugar, el proceso de construcción de la política pública pudo haber contado con una participación ciudadana más amplia, incorporando no solo a las diferentes confesiones religiosas, sino también a organizaciones sociales, académicas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que no profesan ninguna religión. En tercer lugar, varias líneas estratégicas parecen orientadas a justificar la destinación de recursos públicos para programas ejecutados por las organizaciones religiosas. Es importante recordar que las iglesias no necesitan una política pública para contratar con el Estado, pues esa posibilidad ya existe dentro del ordenamiento jurídico colombiano, siempre que se respeten los principios de legalidad, transparencia, igualdad y selección objetiva. Por ello, esta política no debería interpretarse como un mecanismo para privilegiar a determinados actores religiosos. Asimismo, el documento deja sin desarrollar asuntos fundamentales, como la protección efectiva de la libertad de conciencia, la garantía del principio de laicidad y de neutralidad del Estado, la prevención de toda forma de discriminación por motivos de religión o de convicciones, la protección de quienes no profesan religión alguna, la regulación clara, transparente e igualitaria del uso del espacio público por parte de las organizaciones religiosas y de otros sectores de la sociedad, la incorporación de estrategias para prevenir y atender los discursos de odio, incluida la homofobia y otras expresiones de intolerancia que vulneran la dignidad humana, el desarrollo de la objeción de conciencia dentro de los límites constitucionales y mecanismos de seguimiento, evaluación y participación ciudadana permanentes. Una política pública sobre libertad religiosa y de conciencia debe proteger los derechos de todas las personas por igual, sin privilegios, promoviendo el respeto por la diversidad de creencias y convicciones, así como una cultura de diálogo, inclusión y convivencia pacífica. Quiero concluir recordando una enseñanza del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta reflexión expresa con claridad el equilibrio que debe orientar esta política pública. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos con absoluta imparcialidad, mientras que las comunidades religiosas desarrollan libremente su misión espiritual y social.
Ambos pueden cooperar por el bien común, pero sin confundir sus funciones, sin otorgar privilegios y respetando siempre el carácter laico del Estado, la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley y los derechos fundamentales de todas las personas. Quedan muchos vacíos por responder, muchas preguntas por resolver. En el tema del espacio público, ¿cómo se va a manejar el tema de los altavoces que se utilizan en algunas iglesias? Porque muchas veces las personas que están dentro del espacio público se ven obligadas a escuchar las liturgias o los servicios religiosos de otras creencias o de otras religiones. ¿Cómo se va a manejar el espacio para la promoción de algunas iglesias dentro del espacio público, en el parque y en otros espacios aquí del municipio? ¿Cómo se va a manejar el tema de pues yo lo llamaría de una intromisión de algunas iglesias que van casa por casa a golpear en las puertas para llevar el mensaje de sus creencias? En cuanto al tema de la laicidad del Estado... 30 segundos para concluir, señor Iván Ángel. 5 minutos. 1 minuto para terminar, sí, señor. Ok. En cuanto al tema de la laicidad del Estado, ¿seguirá el municipio participando en ceremonias religiosas católicas como ha sido tradición? Como el Sagrado Corazón, como la Virgen del Carmen, abiertamente en contra de la laicidad del Estado. ¿Seguirán exhibiéndose elementos religiosos dentro de los edificios públicos, tanto del municipio como de la policía? En cuanto a la participación ciudadana, ¿tendremos lugar y espacio las personas, las voces agnósticas, ateas y otras creencias filosóficas? Eso, entre otras preguntas que en un derecho de petición solicité que fueran respondidas. Solo así construiremos un Tabio más democrático, pluralista, incluyente y respetuoso de la diversidad que caracteriza nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iván Ángel, por acompañarnos. Invitarlo a que nos acompañe a esta socialización para que la administración brinde respuestas a sus inquietudes. Siguiente punto, señora secretaria. Quinto, aprobación acta número 006 del 24 de julio de 2026 por la Comisión Segunda Permanente. Muy bien, ¿quién hace parte de esta comisión? Los siguientes concejales: Fandiño González Gifer Albeiro, García Montaño César Mauricio, González Hernández Marta Isabel, Ortiz Granados Diego Leonardo y Zapata Velázquez Andrés Felipe. Muy bien, le pregunto a los concejales anteriormente mencionados para la aprobación del acta número 06 del 24 de julio del 2026. ¿Sigue en consideración? Señores concejales, ¿aprueban esta acta? Muy bien, siguiente punto, señora secretaria. Sexto, aprobación acta número 002 del 24 de julio de 2026 por la Comisión Primera Permanente. ¿Qué concejales hacen parte de esta comisión? Camacho Jurado María Esperanza, Ramírez Daniel Alexander, Rodríguez Gil Oscar, Rodríguez Salamanca Oscar Julián y Sánchez Orjuela Miguel Octavio. A continuación pongo a consideración de los concejales previamente mencionados la aprobación del acta número 02 del 24 de julio del 2026. ¿Sigue en consideración? Señores concejales, ¿aprueban esta acta? Muy bien, es aprobada por la plenaria, perdón, por los concejales de la comisión. Siguiente punto, por favor. Séptimo, socialización, proyecto de acuerdo número 011 por el cual se adopta la política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia del municipio de Tabio 2026-2038 y se dictan otras disposiciones. Muy bien, le damos paso a la administración en la que encabeza la secretaria de Gobierno, la doctora Ana María Orjuela. Es usted bienvenida acá al recinto municipal, tiene usted el uso de la palabra. Y también si podemos dar inicio respondiendo parte de los interrogantes del ciudadano que la antecedió en el uso de la palabra. Muy buenas noches para todas las personas que se encuentran presentes, los honorables concejales, el equipo de trabajo del Consejo, mis compañeros y la comunidad que nos observa por los medios digitales. La Administración Municipal viene a presentar la Política Pública de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia.
resaltando que en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo se considera fundamental, digamos que presentar un trabajo que realmente robusto, que se hizo a conciencia, realmente hubo una participación activa de la comunidad. También se resalta la participación de todos los líderes religiosos y de la comunidad en general en la construcción del documento que fue presentado y en la política que fue presentada. Digamos que atendiendo también a las inquietudes y de forma general voy a presentar esta política con tres, digamos que pilares fundamentales. Uno de ellos, que si bien es cierto la Constitución contempla el derecho a la libertad religiosa y a no ser discriminado, digamos que por razón a su credo o a su fe, es importante también que desde el municipio se tengan todas las herramientas y rutas para poder garantizar este derecho y asimismo, si se presenta alguna vulneración al mismo, la comunidad tenga a dónde dirigirse, una ruta clara para poder hacer valer sus derechos. También es importante resaltar todo el aporte social que hacen las iglesias, o sea, todas las iglesias que hay en representación en el municipio, donde realmente están ayudando a fortalecer todo el tema de tejido social, aportan a las personas más vulnerables y es algo que desafortunadamente muchas veces no se ha visto. Se considera que para la humanidad es algo fundamental el tema de la libre conciencia, de la religión, de la fe, y todas estas comunidades a través de la historia han venido aportando a las comunidades. Es por ello que viene, digamos que la base también, o el tercer pilar de este proyecto, que es fortalecer a todas estas iniciativas de las entidades religiosas y de culto para poder acceder a recursos tanto del departamento como del gobierno nacional y de las entidades internacionales que pues obviamente orientan recursos para estas causas sociales encabezadas o lideradas por el sector religioso. Se resalta que efectivamente toda la formulación estuvo basada en la normatividad aplicable. Como se mencionó, hubo una discusión y participación no solamente de la comunidad, de los líderes religiosos, también se discutió y se revisó el documento que se presenta ante el Consejo, en el Consejo Municipal de Libertad Religiosa, y digamos que la participación es amplia. Finalizo indicando que el señor Iván Ángel presentó un derecho de petición, básicamente con las razones y las observaciones que ha venido a presentar en este consejo. Pues la verdad son bastantes ítems, estamos haciendo una revisión juiciosa y una redacción para darle respuesta a cada una de sus peticiones, que será obviamente en los términos de ley. Ya la idea es obviamente exponer ante el consejo la propuesta que se tiene como política pública de libertad religiosa, de cultos y de conciencia, para lo cual pues voy a permitirme darle la palabra al señor Esteban Triana, quien realizó todo el trabajo de campo para obtener toda la información que fue la base de la construcción de este documento. Y perdón que sea tan insistente, es importante que lo que nosotros estamos haciendo y esta política está basada en la realidad de nuestro municipio. Muchas gracias, doctora Ana María, por hacer antesala y dar claridad a varios temas tocados por el ciudadano. Igual contarle a la comunidad que hoy nos encontramos en socialización. El día jueves tendremos el debate de este mismo proyecto y posteriormente la votación del mismo. Le damos paso al señor Esteban Triana. Es usted bienvenido acá al recinto municipal. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Honorables concejales, tengan todos muy buenas tardes. La ciudadanía de igual manera que nos ve por medio de la transmisión y la que nos acompaña hoy en el recinto, a la administración municipal también le agradezco. Esta es una política pública que fue trabajada desde los tabiunos, que son creyentes en una religión, en un Dios, y también desde aquellos que no se identifican con ninguna espiritualidad o creencia, porque ambos están acobijados dentro del derecho constitucional de libertad religiosa de cultos, que es el artículo 19 de la Constitución, y de conciencia, que es el artículo 18. Pero la construcción de la política pues no hubiera sido posible sin el gran trabajo que realizó cada uno de los líderes religiosos de este municipio. Siguiente, por favor.
El primer punto que quería abarcar es por qué una política a 12 años. El DNP, a través de sus metodologías de formulación de políticas, promueve un horizonte de tiempo que coincida con la planeación de largo plazo. Esto quiere decir que generalmente abarca 3 periodos de gobierno municipal, es decir, 4 años cada uno de ellos. El primer gobierno, que es el actual, se plantea pues la fase de adopción e implementación. El siguiente gobierno es la fase de consolidación y fortalecimiento. Ya después pasamos a una etapa de madurez y escalonamiento y ya pasa la etapa de cierre, evaluación y empalme. Esa es la etapa fundamental donde hacemos como la recolección de datos finales, una elaboración de un informe de evaluación final, la transferencia de información pues para la formulación de la nueva política o actualización de la misma. Siguiente. Para aclarar, pues los responsables de esta política, principalmente la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia y Participación Ciudadana. Esta será la Secretaría Técnica y Operativa, pues es decir, la que va a preparar los insumos, convocatorias aptas y seguimiento a decisiones del comité, consolidando pues toda la información para realizar la evaluación y rendición de cuentas. También existe el rol de un enlace de asuntos religiosos, que será un profesional a cargo de la Secretaría de Gobierno, asumirá pues la implementación territorial, donde hará pues ese acompañamiento directo a las entidades religiosas, apoyando el seguimiento a indicadores, canalizando pues las inquietudes del sector y propuestas de mejoramiento del sector. También el Comité Municipal de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia va a jugar un papel muy importante. Allí se realizará pues el seguimiento a la ejecución de la política. Ellos van a realizar el plan de acción y la evaluación pues periódica. También van a construir un programa o un calendario de actividades y una asesoría pues que le harán a la alcaldía, recomendaciones para ajustes y la vigilancia del cumplimiento pues de los principios y enfoques de la política. Siguiente, por favor. Esta política pues está articulada con el plan de desarrollo Construyendo Juntos, donde la formulación de esta política pues no es discrecional, sino un mandato explícito del Plan de Desarrollo Municipal alojado en el eje número 1, que es la planificación territorial, dentro del sector gobierno territorial y el programa de administración al servicio de todos, en el cual se estableció la meta número 10, que es formular la política pública de libertad religiosa en el municipio de Tabio. Adicional, pues va vinculada con 3 ejes del plan de desarrollo: el eje tejido social, convivencia e inclusión, el eje crecimiento económico, turismo sostenible y el eje de sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo. Siguiente, por favor. Y digamos que en esta parte se realizó una caracterización de las entidades que cuenta el municipio de Tabio. Entonces, Tabio cuenta con 22 entidades religiosas organizadas entre iglesias, capillas, comunidades cristianas y un colectivo de pensamiento libre. Pues se distribuyen tanto en el casco urbano como en las veredas, reflejando una pluralidad religiosa pues muy activa. Ahí, como lo pueden evidenciar en el mapa, ahí está distribuido pues casi todas las organizaciones religiosas. En la parte pues del centro de nuestro municipio, Centro Santa Bárbara, donde se concentra la mayor actividad comunitaria y cultural de las entidades religiosas, encontramos pues denominaciones como católicas, cristianas, evangélicas, pentecostales, adventistas, menonitas y comunidades franciscanas, y un grupo pues agnóstico que está liderado por el ciudadano Iván Ángel. Siguiente, por favor. Digamos que esta política pública se articuló con los objetivos de desarrollo sostenible, y digamos que aporta, como por ejemplo el primero, el fin de la pobreza, como con el apoyo humanitario, donaciones, mercados y apertura, que en la anterior exposición de los líderes religiosos veíamos como ellos desde sus entidades religiosas aportan con mercados. El padre José pues tiene una huerta en los hermanos capuchinos que allá siembran, y lo que siembran ahí pues lo donan a las personas de la comunidad, igual que otras denominaciones. También está, digamos que vinculado con el salud y bienestar, las brigadas de salud, la educación y calidad. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Roca Bautista, que ellos dan clases de inglés gratis a los jóvenes del municipio. Igualdad y género, ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos. Siguiente, por favor. Digamos que en el hallazgo de nuestro diagnóstico central pues evidenciamos unas realidades. Es que Tabio cuenta con una pluralidad de confesiones pues activas dentro de todo el territorio urbano y rural.
La política pues se centra en un marco de equidad para todas ellas. El sector religioso pues realiza un aporte alto a la función social, tales como brigadas de salud, de alimentos, atención a la población vulnerable, apoyo educativo, entre otros, pero esa labor pues se realiza de manera desarticulada y sin el respaldo pues suficiente, lo cual pues se fortalece grandemente con esta política. También evidenciamos en las encuestas que el 23,4% de los encuestados manifiesta pues haber sido objeto de discriminación, burla o rechazo debido a sus creencias en instituciones educativas, lugares de trabajo y espacios públicos. También los líderes religiosos manifestaron que no existe mecanismos operativos claros, lo que genera pues riesgo de vulneración de derechos, especialmente pues en dos áreas críticas. Una es que no existía una ruta clara para atender estos casos de discriminación religiosa, violación o extremitación, y no existe tampoco pues existía un protocolo claro para el uso equitativo y transparente pues de los espacios municipales. Siguiente, por favor. Acá está pues el proceso participativo de la política pública. Fue un proceso pues liderado por la Secretaría de Gobierno, donde pues realizamos mesas de diálogo interreligioso, encuentro con representantes de diversas confesiones. Se realizó pues una caracterización de cada una de las iglesias y encuestas que pues levantamos. Digamos que con esa información técnica pudimos diagnosticar problemas y prioridades del sector religioso, donde pues se realizó pues mediante encuestas y entrevistas en cada una de las iglesias en el territorio. También digamos que se realizó una articulación con la oferta social, tales como talleres de nutrición y salud mental. También trabajamos en alianza con el Hospital de Tabio. Realizamos acompañamiento psicoespiritual a la comunidad que ha sido víctima del conflicto armado en el municipio, el fomento pues del espacio de bienestar integral. También hicimos talleres de salud mental y salud nutricional y el acompañamiento pues guía y trabajo con algunos jóvenes del municipio. Se participó pues en eventos, realizando también las encuestas, tales como la Semana de la Paz, Día de la Oración, el Encuentro Nacional de Torbellino. También trabajamos en plataformas para socializar los derechos humanos de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia, y recopilamos pues las problemáticas por medio de los líderes y representantes de nuestro municipio. También se realizó una articulación con la Gobernación de Cundinamarca, donde se realizaron mesas de trabajo técnicas con el Comité Departamental de Libertad Religiosa, asegurando pues coherencia entre ambas políticas para poder garantizar la participación en su banco interreligioso. Se realizó pues la encuesta Ciudadanos presencial de forma presencial y virtual a 107 personas, donde se levantó pues la información primaria que se encuentra en el anexo número 5, tanto como actores urbanos y rurales. Allí trabajamos con algunas personas del Consejo Consultivo de Mujeres, también con el Consejo Territorial de Planeación y diferentes pues, jóvenes y personas que son creyentes y no creyentes. También se trabajó pues, con el Comité Nacional de Libertad Religiosa para conocer la oferta del Ministerio del Interior en su oficina de asuntos religiosos. El comité digamos que jugó un papel muy importante, digamos que fue el órgano de concertación y validación durante la formulación de la política pública, asegurando pues la adecuación del plan de acción preliminar y del documento técnico pues de soporte que dejó la evidencia de cada uno de los resultados. Siguiente, por favor. Aquí pues podemos ver las imágenes de algunas de las encuestas realizadas, como al Consejo Consultivo de Mujeres, al Consejo Territorial de Planeación y algunos de los líderes religiosos. Siguiente. También podemos ver algunas de las imágenes de los comités en los cuales pues, se socializó la política pública de libertad religiosa, en los cuales se aprobó previamente y después hicimos una última para aprobar los ajustes correspondientes para presentar la política ante el Consejo Municipal. Allí pues también se evidencia la foto del ciudadano Iván Ángel que pues mencionaba en anterior reunión que pues no lo tuvimos en cuenta para las entrevistas y encuestas de la política y sí lo tuvimos en cuenta, señor Iván Ángel. Siguiente, por favor. Acá también realizamos unos acompañamientos. Ese acompañamiento pues fue con la comunidad que ha sido víctima del conflicto armado,
donde pues dieron una charla reflexiva el sacerdote Romero Galindo del sector de Río Frío y el pastor pues Néstor Eduardo Riveros. Siguiente, por favor. Aquí realizamos el primer taller de nutrición y salud mental de la Iglesia del Camino, que acá está el profesor Frey, que fue una de las personas que lo lideró, y ya pues estamos organizando para realizar el segundo taller de salud y nutrición para jóvenes y salud mental. Digamos, siguiente, por favor. Bueno, acá también digamos que se evidencia una imagen de el encuentro de amor propio y manejo de emociones, donde participó el padre Omar Hernández, que pues funciona como psicólogo, y en esta pues también realizamos el acompañamiento, guía y trabajo con los jóvenes, donde se realizó pues una entrega de 40 Biblias a jóvenes del municipio por el pastor Omar Suárez. Siguiente, por favor. Entonces las entrevistas, encuestas, nos dejó que hay una problemática central, la cual es la limitada garantía para el ejercicio pleno y goce efectivo de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el municipio de Tabio, caracterizada por una débil articulación institucional, el desconocimiento pues, ciudadano del derecho y la insuficiente viabilización del sector religioso como aliado estratégico en el desarrollo integral del territorio. También digamos que esta problemática se articuló con unas dimensiones como el desconocimiento del marco normativo, la limitada articulación y baja capacidad de participación efectiva, la persistencia de prejuicios y barreras para el pluralismo y la invisibilización del sector religioso como aliado estratégico. Siguiente, por favor. Dentro pues, del documento técnico anexo, digamos que allí se encuentra el árbol de problema, donde pues construimos el árbol con 6 causas y 6 efectos, lo que nos llevó pues a formular también un árbol de objetivos. Allí planteamos 6 medios y 6 fines, permitiéndonos pues definir claramente nuestros objetivos específicos. Siguiente, por favor. Donde tenemos como objetivo general, que es garantizar el ejercicio pleno y goce efectivo de los derechos fundamentales de la libertad religiosa, de cultos y conciencia en el municipio de Tabio, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, la promoción del pluralismo, la cultura de convivencia, el reconocimiento del aporte social del sector religioso como aliado estratégico en el desarrollo integral del territorio. Siguiente, por favor. Bueno, allí evidenciamos, digamos que los objetivos específicos de la política pública y unos ejes, que son 4 ejes como el conocimiento y sensibilización, garantía y convivencia, no discriminación, participación y articulación y reconocimiento y desarrollo social. Y la visión, digamos que para 2038 la planteamos con el Comité de Libertad Religiosa, que Tabio se proyecta pues como un referente regional en gobernanza colaborativa y garantía plena de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia. Siguiente, por favor. También tenemos unos enfoques diferenciales, son 7 enfoques. La política pues trabajó con estos 7 enfoques claves que garantizan su integralidad, su implementación inclusiva y su adhesión absoluta al mandato constitucional, así como la operatividad de sus líneas estratégicas. Entre ellos está el enfoque de derechos humanos, de institucionalidad religiosa, diferencial e interseccional, enfoque territorial, enfoque de identidad religiosa, intersectorialidad y de integridad, de cultura ciudadana y convivencia. Siguiente, por favor. Aquí ya pasamos al plan de acción. Digamos que las líneas de acción ya están definidas dentro del documento de la política pública del proyecto, pero los indicadores de resultado y las actividades, digamos que quedaría pues digamos que a cargo del Comité de Libertad Religiosa una vez se apruebe la política, porque pues de acuerdo al decreto 011 esta es una función pues específica de ellos, y si a la política se les asignan recursos, ellos también digamos que según su función decidirían en qué actividad pues le asignarían esos recursos. Digamos que la primera línea estratégica es la gobernanza, articulación y formalización. Aquí vamos a trabajar en temas como de capacitación, es capacitación para funcionarios públicos, para líderes religiosos y para ciudadanía. Esta capacitación, pues, el objetivo que brinda o quiere proponer
es que se garanticen, digamos, que los derechos de libertad religiosa, de cultos y de conciencia de cada uno de los ciudadanos. Entonces vamos a promover, digamos, que ese tipo de talleres en todo el municipio y en todos, pues, los espacios posibles. Siguiente, por favor. También está la línea, pues, estratégica número 2, que es fortalecimiento institucional para la laicidad y derechos fundamentales. Encontramos la línea, pues, de pedagogía ciudadana y tejido social. También está la línea estratégica número 4, pues, la garantía de derechos y seguridad ciudadana. Siguiente. También se encuentra la línea estratégica número 5, de sostenibilidad, monitoreo y gestión financiera. La línea estratégica número 6, reconocimiento y liderazgo. Y ya pasamos a un punto fundamental en la siguiente diapositiva, que es el calendario oficial de libertad religiosa, cultos y de conciencia. Estas actividades, digamos, dentro del protocolo de uso de espacios equitativos, digamos que no van a requerir un permiso adicional, sino que son actividades que ya se venían haciendo, algunas de ellas ya están por acuerdo municipal, y la idea es que, digamos, que se sigan implementando, como la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, el Día Mundial de la Fraternidad Humana, el Día Internacional del Derecho a la Objeción de Conciencia, Día Internacional de la Familia, Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, el Festival Tabio Remanso de Paz, el Día de la Oración en el ámbito municipal, el Día Internacional de la Paz, el Encuentro Juvenil Interreligioso, que esto es algo que integraron algunas iglesias que tienen bandas musicales en el municipio. Los jóvenes de esas bandas, pues, comentaron que querían participar en estos eventos artísticos, como la Semana de Juventud de Tabio, y también participamos en la Semana de Participación Ciudadana. Siguiente, por favor. Y siguiente. Ahora pasamos a la estrategia de fortalecimiento de iniciativas interreligiosas. Aquí, digamos, que nos guiamos con la política pública que había presentado, pues, el concejal Andrés Felipe Zapata en su momento, la cual nos ayudó mucho para estructurar el título 7 de este proyecto de acuerdo y todo lo relacionado con la cooperación social del sector religioso, el reconocimiento del aporte social y otros temas, pues, fundamentales. Esto, pues, es una innovación, la estrategia que planteamos aquí. Digamos, se evidencia primero una eficiencia fiscal que no constituye un fondo que consuma presupuesto, pues, del municipio para financiarnos, sino que se busca una gestión de recursos. Funciona como un puente técnico para empoderar al sector religioso en la captación de recursos de cooperación departamental, nacional e internacional, y también da una garantía institucional, materializa, pues, el apoyo respetando, pues, rigurosamente el principio de laicidad y neutralidad del Estado. Es decir, que estas iniciativas del sector religioso no se verían financiadas o cofinanciadas con recursos del municipio, sino con recursos del Banco de la Gobernación y del Banco de la Nación, del Ministerio del Interior, y también de cooperación o fondos internacionales. Entonces la idea es como la Secretaría de Gobierno, con el apoyo, pues, de un profesional designado en el territorio. Aquí se articula también con la Secretaría de Planeación y lo que busca es una formulación y estructuración técnica de proyectos conforme a términos de referencia, pues, externos, una redacción y presentación, pues, ante los bancos mencionados y los fondos de cooperación, y cuando se presenten se les ayuda a asesorar a las entidades religiosas a formular sus proyectos, y si es necesario realizar ajustes, también, digamos, que ese fortalecimiento interreligioso también irían en esos ajustes y el seguimiento a los resultados obtenidos en las convocatorias. Hay que aclarar algo, y es que el acompañamiento, pues, no garantiza la asignación de recursos, ya que esto depende, pues, de la autonomía del ente financiador. Siguiente, por favor.
Aquí hay un punto muy importante y es el reconocimiento del aporte del sector religioso como motor económico nacional. Un aporte pues sustancial al Producto Interno Bruto pues, de nuestro país nos dice que el 4,5% del Producto Interno del país lo aporta el sector religioso. Supera a sectores claves, como bien lo mencionaba en anterior comisión, el concejal Andrés Zapata, su contribución es mayor a industrias fundamentales como la de tecnologías de la información y comunicación, las TIC, que representa el 2,6%. Y el sector religioso es un generador de empleo. Crea más de 2.000 empleos formales en todo el territorio nacional, dinamizando economías locales y regionales. Y lo más importante es que su labor pues, previene pues, el colapso del tejido social mediante pues, educación, rehabilitación, apoyo alimentario y psicológico continuo. Siguiente, por favor. Ahora pues vamos a ver un ejemplo que realizamos del aporte social del sector religioso en el municipio de Tabio. Es un caso práctico que hicimos con los pastores, donde el sector religioso pues, oferta unos servicios sociales no remunerados, tales como la atención psicológica y consejería, que se destina más o menos 8 horas a 2 orientadores al mes, 50.000 pesos la hora se calculó, y esto al año digamos que generaría un ahorro para el municipio de 48 millones. De igual, charlas que ya vienen haciendo el sector religioso, los líderes religiosos de prevención, por ejemplo, de salud mental, de prevención de consumo de drogas, de violencia, salud mental, también asesoría, por ejemplo, en los matrimonios, que son, digamos, unas charlas de 800.000 pesos de un evento que podría pues, salirle más o menos a ese precio a la alcaldía, más logística, eso al año serían 19.200.000. La asistencia alimentaria, mercados y comedores. El padre José en la anterior presentación nos decía que ellos al mes apoyan a 50 familias beneficiadas, un mercado más o menos por barato 150.000 pesos, y esto al año generaría pues un ahorro de 90 millones a la alcaldía. Las brigadas de salud comunitarias, 2 jornadas integrales al año, un precio más o menos que se averiguó de 5 millones, con médicos e insumos, son 10 millones al año. Y todo esto pues lo está brindando el sector religioso del municipio de Tabio y de una manera pues gratuita. Y el ahorro total del sector religioso al año serían de 167.200.000 pesos. Eso nos quiere decir que pues el trabajo del sector religioso representa un gran aporte para los sectores más vulnerables. Al ser Tabio un municipio de 6ª categoría, no tendría pues los recursos suficientes para apoyar a todas las personas que hoy se benefician de este sector. Siguiente, por favor. Entonces, la estrategia pues, de fortalecimiento de iniciativas interreligiosas, como bien la venimos mencionando, hicimos también un estudio y el Banco de Proyectos de Cooperación para Acciones e Iniciativas Sociales del Sector Interreligioso de la Gobernación. Miramos el informe que los presentaron en anterior convocatoria y donde solo pues 39 municipios de los 116 municipios de Cundinamarca se postularon y 39 proyectos pues fueron habilitados. Las postulaciones estuvieron hasta el 30 de abril del presente año. También está el Banco de Iniciativas Interreligiosas del Ministerio del Interior en Colombia, donde solo participaron 65 de los 1.103 municipios del país, y en la vigencia pues 2025 el Ministerio del Interior presentó un informe donde destinó un presupuesto de 1.309 millones para proyectos sociales del sector religioso, y la vigencia actual aún no se ha publicado el informe. También digamos en el ámbito internacional está el Instituto para las Obras de Religión, popularmente conocido como el Banco del Vaticano, que ahí se podrían también postular proyectos del sector religioso. En la siguiente diapositiva vamos a ver que la financiación de la política pues, se financiará mediante el presupuesto pues, municipal anual conforme a la disponibilidad fiscal de cada vigencia y en articulación con los planes operativos anuales de inversión o POAI. La priorización y estimación del presupuesto de cada actividad pues, será pues, definida conforme al comité, de acuerdo pues, a la disponibilidad fiscal del municipio, y la financiación principal o grande se hará con la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio del Interior y la gestión externa. Como conclusión, pues, nuestra mayor fuente de financiación será la externa,
donde tendremos que buscar a salir recursos, pero la ventaja es que sí están disponibles los recursos, y la ventaja es que casi las entidades religiosas no se están postulando porque no saben formular proyectos para estos bancos, que esta estrategia de fortalecimiento, digamos que nos brindaría una ventaja ante estas ofertas que se presentan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Esteban Triana, por hacer la socialización de este proyecto. De nuevo reiterar que el día jueves tendremos el debate del mismo y posteriormente la votación. Damos paso al siguiente punto, por favor, señora secretaria. Octavo, lectura de comunicaciones. El día de hoy han llegado 2 comunicaciones, una de la registraduría solicitando unos acuerdos municipales y la otra del honorable concejal Oscar Rodríguez actualizando sus datos de cambio de residencia. Muy bien, siguiente punto. Noveno, proposiciones y varios. ¿Alguna proposición por escrito? No, señor. ¿Algún concejal tiene alguna proposición? Asuntos varios. Primer llamado. Segundo llamado, tercer llamado. Siendo las 7:25 p.m. damos por terminada esta sesión, sin antes agradecerle a la ciudadanía que hizo presencia en el recinto, la administración, el equipo técnico administrativo de la corporación, los concejales y las personas que nos siguen desde la virtualidad. Feliz noche para todos y que Dios los bendiga.